Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por llenar este anfiteatro que tenemos aquí en la Fundación Marc. Muchas gracias por estar de nuevo en esta sesión en esta nueva temporada de la Cuestión Palpitante. Este punto de encuentro, ya lo saben, en la Fundación Marc, donde nos gusta saber un poco más, ¿no?, de las cosas que nos afectan, que nos interesan, que nos llegan, que nos rodean. Este año, ya lo saben, con una novedad, si son asiduos a estas sesiones aquí en la Fundación, nuestro querido Íñigo Alfonso ha emprendido nuevas aventuras fuera de España, así que le hemos pedido a un gran profesional de este país, que todos conocen seguro, a Lorenzo Milá, que nos acompañe en esta temporada. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de compartir este rato de ciencia con todos ustedes, aquí en la Fundación Marc, donde yo no había estado nunca, que ya es chocante con lo que me gusta a mí la ciencia, ¿eh? Sí, pero claro, también estos años de corresponsalías y tal, que han sido bastantes, te desconectan mucho del país, ¿no? Te tienes que centrar mucho en el país en el que vives y bueno, estás poniendo excusas ya, ¿eh? No, vale. Bueno, además con esta sesión, que yo creo que es una de las sesiones más palpitantes, bueno, se demuestra porque han llenado el teatro, que es el ejercicio relacionado con el cerebro, no solo con nuestra salud física. Ahora hablaremos con nuestros dos invitados de hoy, que nos van a dar las claves de este tema. José Luis Trejo es investigador científico del Instituto Cajal del CSIC, dirige el grupo de neurogénesis del individuo adulto, donde investiga sobre los efectos del ejercicio. Es, entre otras cosas, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurociencia y además es presidente del Consejo Español del Cerebro, expresidente. Hasta el año pasado. Consejo Español del Cerebro, sí. Ahora hablaremos. Muchas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Además, volver a este sitio donde yo venía así de estudiante a ver los workshops y todo eso, así que un placer. Y Miguel del Valle, que es médico, es especialista en Medicina de Educación Física y de Deportes, director de la Escuela de Medicina del Deporte durante más de 15 años. Sí. Es actualmente presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte. Bienvenido. Muchas gracias. Pues lo mismo, muchas gracias por haberme invitado y estar aquí con este público fantástico. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los dos. Bueno, decía que este tema es realmente fascinante porque todos yo creo que tenemos asumidos que la salud, ¿no?, se beneficia con algo de ejercicio. Hacer ejercicio está bien, es bueno para la salud, esto lo tenemos todos más o menos asumido. Hablando siempre como del estado físico. Bueno, pues mi cuerpo estará mejor, pero los beneficios sobre nuestra salud mental, esto quizá es lo más desconocido. ¿Cuáles son esos beneficios? Miguel. Bueno, pues en primer lugar, sí, quizás fue la última parte en la que se empezó a investigar y se está investigando, se está trabajando mucho sobre el tema. Pues son múltiples los beneficios. En primer lugar, el envejecimiento, pues es un envejecimiento global y provoca un deterioro, pues no solamente de nuestros organismos, aparato locomotor y el resto de órganos, sino también provoca pues un deterioro a nivel cerebral. Con el envejecimiento pues vamos perdiendo capacidad neuronal, realmente vamos perdiendo neuronas, la velocidad de transmisión sináptica se enlentece, pues nuestra capacidad de pensamiento es más lenta, vamos perdiendo memoria, sin entrar en las demencias, en los distintos tipos de demencia, pero con la edad vamos perdiendo memoria. Yo ya no tengo tanta memoria como tenía hace 10 años o hace 20. ¿Por qué perdemos tanta memoria? Pues porque realmente, primero, tenemos un deterioro neuronal, las neuronas van envejeciendo, nuestras neuronas también envejecen, la sinapsis se va deteriorando y hay muerte neuronal. Aunque realmente hoy día se sabe que las neuronas también se pueden, o sea, hay rejuvenecimiento neuronal, pero las neuronas van envejeciendo. Existe un envejecimiento celular en general que viene marcado por nuestros cromosomas. Nuestros cromosomas tienen unos extremos, los extremos de los cromosomas, pues son realmente los que marcan un poco el envejecimiento cromosómico, el envejecimiento celular. Los extremos de los cromosomas se van acortando poco a poco, se van acortando progresivamente
Y eso también marca un poco el envejecimiento. Y eso también ocurre en nuestras neuronas, en nuestro sistema nervioso central. Pues bien, el ejercicio físico realmente mejora muchísimo, se ha demostrado, cosas que están demostradas ya, mejora la plasticidad neuronal, mejora la velocidad de conducción, mejora nuestra memoria y en general mejora todas nuestras actividades, tanto sensoriales como motrices. Toda la parte neurológica que interviene en el sistema sensorio-motriz está reactivado, se reactiva, se activa gracias a la práctica de actividad física o del ejercicio físico mejor. José Luis, si yo sí, puedo sí. añadir una José Luis. cosa, la biología, después de varios miles de millones de años de evolución, lamentablemente no está diseñada para que aguantemos y tengamos vejeces felices, sino para que nos reproduzcamos. Entonces, los sistemas biológicos parece que les importa bastante poco qué nos pasa después de que pasa la edad de reproducción, y de ahí vienen todos los problemas del envejecimiento, a nosotros que hemos conseguido superar un poco a la naturaleza, y por lo tanto no nos morimos cuando sería de esperar por la naturaleza. Y eso quiere decir que hay una serie de cosas diseñadas por la biología para sobrevivir, como son el estrés, que en nuestra civilización, que no tenemos que salir corriendo y huyendo del tigre de diente de sable, ese estrés mata neuronas. Entonces, no solamente es el envejecimiento normal y previsto, sino que además el estrés de la vida diaria, habrá gente que no tenga estrés, pero en general las encuestas no engañan, hay demasiado estrés en la sociedad moderna y ese estrés mata neuronas, con lo cual acelera el envejecimiento. Y sin embargo, cuando éramos homínidos que corríamos y buscábamos, o recolectores cazadores, ¿no?, que teníamos una vida mucho más activa, nuestra esperanza de vida era mucho menor. ¿Cuánto corría un homínido? No lo sé, pero pasaba... Ni tú ni nadie, porque nos hemos fabricado una idea muy peculiar de que el ser humano es cada vez más sedentario y que come peor. ¿Comparado con qué? Pues con la vida menos sedentaria y quizá mejor alimentada, el que no era pobre, de hace 100 años, hace 200, hace 300. Y por alguna razón misteriosa hemos llegado a concluir que nuestros ancestros en Atapuerca, en los neandertales, Sí. que comían lo que les ofrecía la naturaleza y que corrían mucho y que hacían mucho ejercicio. Pero no existe registro fósil de cuánto corrían. No sabemos realmente cuánto ejercicio hacían. Y de hecho ahora, junto con un equipo de los científicos que están excavando en Atapuerca, vamos a intentar hacer el primer estudio real de aproximarnos, a partir del registro fósil, de cuánto corrían de verdad. Qué bueno. De todas formas, no parece que fuesen obesos. No parece que fuesen obesos. Porque además comían mucho menos que nosotros, claro. Pero fíjate que, claro, es que ha puesto el dedo en la llaga. Mira, realmente el registro fósil no puede darnos muchos datos de lo que... da muchos datos de muchas cosas. Por ejemplo, es muy fácil averiguar que sus huesos estaban preparados para un engarce muscular, muy preparado para el ejercicio, para las caminatas de larga duración, pero seguimos sin saber cuánto. Nosotros somos hijos de aquellos y por lo tanto nuestros cuerpos están muy preparados para hacer ejercicio y sin embargo hay una pandemia de sedentarismo. Una cosa es para qué está preparado tu cuerpo y otra cosa es cuánto se mueve. Y entonces, por polemizar un poco, para que no se aburra la audiencia, para que no nos aburramos nosotros, el asunto es que lo más cercano que estamos de saber cuál podía ser remotamente aquel estilo de vida es la antropología social que había hasta mediados del siglo XX, que lo que hacían era estudiar a las tribus de bosquimanos que vivían. Supuestamente, ¿cómo se dice? El consenso científico es que vivían hasta los años 50, 60, 70 del siglo pasado prácticamente en el Neolítico. Y esta gente hacía una cosa muy curiosa, y es que hacía caza de aquello que necesitaban para comer 2-3 días. O sea, su semana de trabajo duraba 2 días. Lo que tardaban en cazar la gacela, y ya no volvían a salir a cazar hasta que no se les acababa la gacela. Entonces, eso... Sí. Nos puede dar una indicación de que muy obesos no estaban. Bueno, sí que es cierto que se habla de que en aquella época, y que todavía persiste, pues los seres humanos tenían dentro de sus genes, que son genes muy parecidos a los que tenemos ahora, existía
aunque bueno, no es así de sencillo, es más complejo, existía y sigue existiendo en un porcentaje de población bastante abundante un gen o un genotipo, podemos llamarlo, que se denominaba genotipo ahorrador. De tal manera que aquella, lógicamente, no podían desaprovechar nada. Todo lo que se comían lo transformaban en grasas y eso era lo que ahorraban hasta que podían hacer otra cacería y así sucesivamente. Eso que en esa gente o en las tribus donde realmente todavía hay problemas para comer, pues es una gran ventaja porque sobreviven los que tienen ese genotipo. En la población civilizada, en la población en la que vivimos, pues ese gen ahora mismo nos estorba. Realmente, por eso decimos muchas veces, oye, pero tú que comes 10 veces más que yo y no engordas, y yo no como nada y resulta que mira cómo estoy. Pues eso es un tema genético. Hay personas que tienen ese genotipo ahorrador, diciéndolo así en términos, es más complejo el tema, ¿no? Y hay gente que lo ha perdido. Y hoy día en esta civilización en la que vivimos, pues es más interesante haber perdido ese gen porque, hombre, normalmente de momento no tenemos problemas de hambre. Y eso es importante. Manuel, hablando de los genes, preparando esta sesión salió a la luz este palabra que es epigenética, que es cómo los genes interactúan con el ambiente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nuestros hábitos de vida van a activar algunos genes que tenemos y eso nos puede permitir frenar o retrasar algún tipo de patologías? Los genes no los cambian nada más que las mutaciones, deleciones, cosas muy graves, muy graves. Pero el control, la llave en la mano, la tiene cuánto se expresa un gen. El gen no cambia, tiene una información que no cambia, afortunadamente, porque si no estaríamos hablando de la razón del cáncer y de todos estos problemas. Pero cuánto se expresa un gen, poco o mucho, es lo que llamamos epigenética. Hay una serie de mecanismos, metilaciones, acetilaciones. Uno de ellos, por cierto, son los microARNs. Ahora que todo está en boca de todos, el ARN, porque las vacunas del COVID estaban hechas de ARN. Pues estos son microARNs, ARNs muy pequeñitos, que, por cierto, hoy lunes se ha conocido el Premio Nobel de Medicina que se ha otorgado a las personas que descubrieron los microARNs. Y estos microARNs y las metilaciones y todas esas controlan cuánto se expresa un gen. Y de esa manera, si tú genéticamente, tu genética está determinando que tú muscularmente, de altura, de inteligencia, en fin, de todas las cosas que pueden variar, puedes llegar de aquí a aquí. Si tú, por ejemplo, tienes una serie de prácticas, como son, por ejemplo, el estrés, el sedentarismo, la depresión, en fin, un montón de cosas, tú probablemente no vas a estar peor de lo que tu genética da, pero no puedes estar aquí arriba. Para estar aquí arriba tienes que no tener estrés, tener una dieta sana, tener un nivel de ejercicio, tener sueño, un sueño adecuado, en fin, los 5 grandes de lo que llamamos la medicina del estilo de vida. Y por ahí llegamos, perdona Alejandra, por aquí llegamos al sedentarismo, eso que es un problema tan grave que todos conocemos y que vosotros mismos habéis establecido, que es el cuarto factor de riesgo de mortalidad global, el sedentarismo, o sea, que estemos quietos. Por detrás de la hipertensión, el consumo de tabaco y los niveles elevados de azúcar en sangre. Que es fuerte esto, ¿eh? Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y es también uno de los principales riesgos de enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué nos sienta tan mal estarnos quietos? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Luego hablaremos de lo que pasa cuando hacemos ejercicio. Pero ¿qué pasa en el cuerpo cuando...? Pues mira, esto del sedentarismo, voy a contestar a otra cosa antes y luego seguro que se me habrá olvidado la pregunta y te la pregunto. Hay una cosa muy interesante y es que cuando decimos que hay que hacer ejercicio físico, y eso no voy a entrar mucho porque probablemente Miguel va a hablar mejor de ello, que de esto asiento que yo. Cuando hablamos de ejercicio todo el mundo entiende eso, pues hacer unos minutos de práctica del ejercicio al día, de hacer ir al gimnasio o no gimnasio, etc. Pero luego el sedentarismo es otra cosa que no tiene nada que ver. El sedentarismo significa estar demasiadas horas al día sentado, aunque luego te levantes y vayas al gimnasio. Entonces, en el último Eurobarómetro de Educación Física y Ejercicio que se ha publicado de la Unión Europea, el 45%, que se dice pronto, Lorenzo, 45% son 220 millones de personas en Europa. El 45% de la población europea reporta no hacer ejercicio regular nunca. Y otro 45%, que no tiene por qué ser el mismo, con lo cual la imagen global es todavía peor, pasa 6 horas y media cada día o más
sentada. Me temo que aquí unos cuantos también nos pasaría esto, ¿eh? Por supuesto, no Porque hablamos... forma parte de nuestras vidas. O sea, estamos ahora mismo aquí todos sentados, vamos. Por supuesto, no hablamos de estar en el cine. Bueno, podemos aguantar hora y media o 2 horas. Se trata de estar 8 horas sentado o más en el trabajo. Entonces, la falta de ejercicio se combate, como dirá ahora seguramente Miguel o quien sea, por el ejercicio. Pero luego hay que combatir el sedentarismo exagerado. Y eso se combate de muchas maneras, probablemente por snacks de ejercicio. Ahora están de moda los snacks de ejercicio, seguro que hay otros modelos. Pero Miguel, ¿qué hace el sedentarismo en nuestro cuerpo? Bueno, pues... Aparte de que se nos duermen las piernas. Bueno, pues en primer lugar, que estabas comentando en Europa, en el mundo hay 1.800 millones de sedentarios totales, o sea, 1.800 millones por lo menos, y está creciendo. ¿Qué pasa con el sedentarismo? Pues el sedentarismo... Perdóname un segundo, Miguel, ¿es más en el mundo rico que en el mundo pobre? ¿Hay alguna diferencia socioeconómica? Bueno, no está totalmente, no existe una relación totalmente directa entre los ingresos y el sedentarismo. Depende de las poblaciones. Vale. Hay poblaciones que no son excesivamente ricas y sin embargo son sedentarias y viceversa. Pero en general, por norma general, está más relacionado con países ricos que con países pobres, por norma general. Pero bueno, luego hay una distribución poblacional muy curiosa, además. Es muy curioso estudiar, pero ¿cómo es posible que esta gente que son sedentarios, y sí, o viceversa? Es una distribución muy curiosa. Pues bien, el sedentarismo, ¿qué es lo que hace con nuestro organismo? Pues nosotros hemos sido diseñados genéticamente para ser personas activas. Hemos sido diseñados para ser activos, para movernos, para caminar, desde nuestros ancestros. O sea, estamos destinados a movernos. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, con la civilización, con el desarrollo cultural, pues nuestra actividad fue bajando, fue decreciendo progresivamente. Y eso hace que nuestro aparato locomotor y nuestros órganos, que no solamente es el aparato locomotor, porque luego por otra parte está nuestro sistema endocrino, que es el que realmente, pues el control de la glucosa, el colesterol, etcétera, etcétera, nuestros sistemas pues lógicamente se oxidan y no están a la par para poder soportar ese sedentarismo. Y entonces, pues lógicamente se va deteriorando. En nuestro aparato locomotor, lógicamente vamos a tener una pérdida de masa muscular, vamos a tener un deterioro no solamente muscular, sino tendinoso, ligamentoso, etcétera, de tal forma que un día damos 2 pasos y nos lesionamos. Ese es el tema, por ejemplo, en el aparato locomotor. Pero además de eso, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que a los 60 años ya somos unas personas dependientes, porque no somos capaces de hacer nuestra vida social, no somos capaces de hacer las labores de la casa, y entonces vamos a depender de otras personas. Esa es la diferencia entre una persona sedentaria, que realmente pues, tiene todos sus sistemas, todos sus aparatos, desde el sistema nervioso hasta el aparato locomotor, pasando por nuestras vísceras, nuestro aparato respiratorio, corazón, etcétera, están oxidados. O sea, nuestro corazón, lógicamente, no es capaz de bombear la sangre como lo hace una persona activa, con lo cual el riego cerebral pues no llegará, no será suficiente, y todo eso es lo que nos pasa. Entonces, claro, lógicamente el sedentarismo pues lleva a un envejecimiento prematuro, entre otras muchas cosas. Por lo que atañe al cerebro, que es una frase manida, pero es que es la verdad, es el órgano más complejo que nosotros conozcamos del universo, y cuesta tantísimo hacerlo funcionar, que tiene una inercia a consumir lo menos posible si no lo necesitas. Entonces, si te haces sedentario, si no le das a la cabeza y si no lo trabajas, las sinapsis se arrugan, las dendritas disminuyen de tamaño, porque cuesta muchísimo mantenerlas. Y evidentemente esa es la razón por la cual el sedentarismo nos hace daño. Por cierto, es exactamente lo mismo que hace el estrés. Eliminar sinapsis, reducir neuronas, disminuir el árbol dendrítico. Y pongamos que nos habéis convencido, todos los que estamos aquí, como dice Lorenzo, estamos un poco oxidados y mañana decimos, venga, va, me pongo a ello, vamos a ponernos a hacer ejercicio. Entonces cogemos la OMS que nos dice 2 horas y media a la semana, pero aquí supongo que estamos de muchas edades, de distintos físicos diferentes.
¿cómo nos ponemos a hacer ejercicio? Porque supongo que no es lo mismo hacerlo con 20 que con 40, que con 60, hacer un ejercicio aeróbico, hacer un ejercicio de fuerza. Alguien te tiene que conducir un poquito, ¿no? O salimos todos a correr por el Retiro y a lesionarnos un pie. No, no es así. Bueno, y para terminar de convencer a todo el mundo, a los que no estaban convencidos, si acaso alguno se ha solamente quedado... voy a decir una pequeña píldora que te he comentado a ti antes. Las personas activas, las personas realmente activas, las personas que hacen ejercicio físico crónico, tienen una esperanza de vida entre 12 y 14 años superior a los sedentarios. Eso ya es un motivo también, aparte de que van a tener una vida saludable. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero tenemos que mirar nuestro estado de salud. No es lo mismo una recomendación o una prescripción de ejercicio físico para una persona sana que para una persona enferma. Eso es lo primero. Todos necesitan realizar ejercicio físico y les va a venir bien a todos. No existe, yo creo, prácticamente ninguna enfermedad que no mejore con el ejercicio físico. Ninguna que yo conozca. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo recetar ejercicio físico a una persona con una obesidad mórbida, una persona muy obesa que necesitas pues, un tipo de actividad concreto, que una persona que está en forma. Entonces, lo primero es saber conocer nuestro estado de salud. Yo siempre, como médico, recomiendo hacer un reconocimiento médico deportivo. ¿Para qué? Pues por lo menos para ver cómo tienes tu corazón, porque puedes tener una enfermedad cardíaca que te recomienda que no hagas determinadas actividades. Y en segundo lugar, a partir de ahí, pues hay que comenzar, primero, ¿qué es lo que buscamos? Las actividades, hoy día se recomienda hacer ejercicios, lo que se denominan multicomponentes, o sea, hacer diferentes cosas, combinar, mezclar cosas, mezclar actividades. Es verdad que hay que empezar de manera progresiva. Empezamos con poco y vamos creciendo poco a poco. Y hay diferentes tipos de ejercicio que es por donde hay que empezar, porque el ejercicio físico realmente no deja de ser una prescripción. O sea, el hacer ejercicio físico no es para mí es lo mismo que tomarte una pastilla todos los días. Una pastilla saludable y encima gratis, gratuita. Y que además que disminuiría el gasto sanitario pues entre el 1,5 y el 3%. Sí, Miguel, pero claro. Está muy bien, ¿eh? Sí. Pero luego vamos al médico y nos dice, usted tiene que comer mejor, tiene que hacer ejercicio y se encontrará mejor. Pero hacer ejercicio es una expresión, todos somos un poco autodidactas con esto, ¿no? Hacer ejercicio, o sea, alguien nos tendría que decir, usted sí, con su perfil, con su edad, con su lo que sea, tendría que hacer este tipo de ejercicio. Sí, y sin embargo estamos perdidos en esto. Por desgracia, el papel que no cumple, porque no le da tiempo, porque no puede, en la práctica clínica diaria, ese nicho lo ocupan otros que sí nos dicen. Los anuncios en televisión, es que no te pares por una lesión. ¿Cómo que no te pares por una lesión? Si tienes una lesión, ¿cómo no te vas a parar? Lo vas a grabar. No te pares por una lesión. Haz maratones, que es lo importante. No, hacer ejercicio no, ahora hay que hacer maratones. Sí, y ahora ya hay que hacer turismo de maratones. Y es más, ahora hay que hacer 3 maratones al mes. Pero estás todo el día acomplejado. Bueno, si yo más o menos, pero claro, no llego a lo que me exige. Para nada. Mira, la receta de ejercicio físico tiene varios componentes. En primer lugar, tenemos que decir qué tipo de ejercicio. La recomendación hoy día es, primero, actividad aeróbica. Siempre pues, incremental, ir creciendo poco a poco, ir aumentando la intensidad. Actividad física aeróbica, en principio, pues, a un ritmo bajo. Siempre se habla del porcentaje en función de la frecuencia cardíaca máxima. Una actividad interesante, por ejemplo, si vas a caminar, es caminar y que te cueste trabajo pues, hablar con el que llevas a tu lado. Esa es la actividad. Charleta por el Retiro, así, sí, no. Sí, o sea, hay que ponerse... Que te fatigues un poco. Bueno, además de eso, yo lo complementaría con un poco de trabajo de fuerza, porque los músculos tienen que estar potentes para lo que decía antes, es decir, pues oye, tenemos que tener musculatura fuerte para poder hacer nuestras actividades de la vida cotidiana. En tercer lugar, si es una persona mayor, tiene que hacer también ejercicios de equilibrio, puesto que con la edad vamos perdiendo equilibrio y las caídas en personas mayores suelen ser muchas veces mortales, una fractura de cadera suele ser problemática, y luego de elasticidad, porque nuestras articulaciones van perdiendo progresivamente pues, la capacidad de movimiento. A veces ya no llego a la espalda, y antes llegaba. Bueno, porque vamos perdiendo elasticidad. Esos son
cualidades que hay que ir complementando. Por lo tanto, primero, tipo de ejercicio. Luego ya puede ser en grupo, puede ser individual, bueno, ya eso depende de las preferencias. Segundo lugar, intensidad. La intensidad, repito, está en función un poco pues, de la frecuencia cardíaca. Si queréis, la frecuencia cardíaca máxima, ya sabéis que son 220 menos la edad. Bueno, y ahí pues pondríamos un 60 o un 70% de esa frecuencia cardíaca máxima. No hace falta mirar el reloj ni el pulsómetro para saber la intensidad que necesitamos. Y eso tiene que ser incremental. La fuerza, cuando hacemos trabajos de fuerza, no vamos a hacer trabajos de fuerza máxima porque nos reventamos el primer día. Hay que hacer pues al 60 o 70%, no hace falta más. Es preferible hacer más repeticiones que fuerzas máximas. En segundo lugar, frecuencia. ¿Cuántos días a la semana? Bueno, ahí están las recomendaciones de la OMS, hablan de 150 minutos, 300 minutos. Bueno, yo soy partidario de que cuanto más, mejor, porque lógicamente la salud, sin pasarnos, la salud, cuanto más actividad hagas, más te lo agradece. Entonces, pero bueno, 4 días a la semana, por ejemplo, pues 40 minutos estaría muy bien. Si son 3 días a la semana, tampoco pasa nada. Eso sería pues la frecuencia semanal. Y eso tiene que continuar pues meses tras meses, porque cuando paramos, entonces, todos esos beneficios se van perdiendo. En tercer lugar, pues tendríamos también pues cuánto descansamos. Pues en función de los días que hacemos actividad, pues vamos a descansar. Y esas son un poco las pautas que hay que seguir para hacer ejercicio físico. Pero todos los ejercicios, perdona, José Luis, ¿tienen el mismo impacto en el cerebro? O sea, ¿cualquier tipo de ejercicio va a tener el mismo impacto en nuestro cerebro o varía también un poco? Eso es un debate de nunca acabar, pero mi respuesta es que no hay diferencias reportadas esenciales por el tipo de ejercicio, por hacer tenis versus baloncesto versus no sé qué. No, el enemigo es el sedentarismo y por lo tanto lo que hay que hacer es moverse. Y hacer una práctica u otra dependerá de tu forma física, de si tú tienes las rodillas destrozadas, pues no corras, pero puedes hacer otra cosa, a lo mejor puedes hacer natación o puedes hacer alguna otra actividad. Fíjate que esto que decíais me encanta, que esto de la intensidad y la duración ponga el énfasis desde la medicina, porque nosotros lo que hemos visto en el laboratorio es que la curva de respuesta del cerebro, no hablo del cerebro, no del músculo ni de otros órganos, del cerebro es una curva hormética, una palabra extraña que llevarse a casa para vacilar esta noche. La palabra hormesis es una U invertida. Una U invertida quiere decir que cuanto más ejercicio haces al principio, más beneficios. Pero llega un punto en donde si sigues haciendo más intensidad y más duración, empiezas a perder parte de los beneficios. Y la teoría dice que llega un momento en que si la intensidad y la duración y la fuerza es mucha, probablemente el cerebro ya no tenga ningún beneficio. Y eso es interesante desde el punto de vista neurobiológico porque nadie sabe o sabía por qué. ¿Por qué pasa eso? La respuesta es el estrés. Cuando tú fuerzas a tu cuerpo a un punto más allá de ese ejercicio de tener cierta dificultad para hablar y ya empiezas a correr desde el primer día porque eres un obeso y te pones a correr el primer día, lo que estás es destrozándote la cadera, los tobillos, las rodillas y estás estresándote. Y el estrés y el ejercicio hacen sobre las mismas cosas lo contrario. ¿Y quién puede más? No lo dudes, el estrés siempre. Oye, es impresionante, porque claro, esto indica otra vez la importancia de estar guiado en el ejercicio, ¿eh? Y luego, ¿qué pasa? O sea, ¿se puede llegar tarde definitivamente o puedes decir, yo no he hecho nada durante toda mi vida, pero ahora a los 75 me voy a poner y me ayudará? O ya da igual, ni lo intentes. Existe evidencia científica sobradamente consensuada, vamos a ver lo que dice Miguel, de si, aunque no hayas hecho ejercicio en ningún momento de tu vida, te pones y algo de beneficio recibes. Nosotros, utilizando modelos de ratones que eran modelos de la enfermedad de Alzheimer, lo cual es bastante problemático porque realmente los ratones no tienen Alzheimer, pero bueno, desarrollan una serie de parámetros de neurodegeneración que podemos asimilar a la enfermedad del Alzheimer. Bueno, pues esos ratones habían sido sedentarios toda su vida. De hecho, empezaban a tener algunos síntomas de demencia cognitiva y los pusimos a correr y eso se ralentizó, con lo cual no solamente estamos hablando de aumentar la longitud de vida,
sino un concepto que a mí me parece muy importante y que además ahora está muy de moda. No es lo que en inglés llamamos el length span, o sea, cuánto estás vivo, sino cuánto estás vivo saludablemente, especialmente a nivel de cerebro. Porque yo firmo ahora mismo por morirme cuando sea, pero con mi cerebro. Claro, morirme a los 120 haciendo 20 de Alzheimer, no. O sea, hay esperanza. O sea, Hay que ponerse. Se puede empezar tarde y hay beneficios, no pasa nada. Siempre, Oye, nunca es tarde para empezar. Y hay un aspecto de la sesión que era cómo afecta el ejercicio a mejorar nuestra salud mental, que tú lo apuntabas ahora, José Luis, a luchar contra la depresión, la ansiedad, los episodios de estrés, que se receta. Cuando tú hablas de recetar una pastilla, no digo yo quitar los antidepresivos, pero además de la medicación, ¿esto nos puede ayudar también? ¿Se ha demostrado que hacer ejercicio ayuda en estos episodios? Porque hablamos mucho de músculo, pero esto también... Ahora comentará José Luis, pero yo te digo que por supuesto y muchísimo. Y es más, se saben dos cosas. Uno, que las personas activas tienen un porcentaje de enfermedades psicológicas, o sea, mentales, por ejemplo, depresión, ansiedad, estrés, en fin, todas estas enfermedades mentales, tienen un porcentaje de estas enfermedades, son menor, está claro. Y las personas que tienen estas patologías, entre sus medicamentos, que los tienen y que en la mayoría de las enfermedades hacen bien poco efecto, pues el ejercicio físico es muy saludable para todas estas personas. Son ejercicios pues que tienen que ser programados. Por ejemplo, no sé, en una psicosis maníaco-depresiva no es lo mismo el ejercicio que tienes que hacer cuando estás en fase maníaca que en fase depresiva. Todo eso tiene sus pautas, porque si no lo haces bien, lógicamente puede ser contraproducente, pero siempre es beneficioso. ¿Qué tipo de actividad? Pues en unos casos viene bien mejor actividad aeróbica, en otros es mejor el trabajo de fuerza, otras veces hay otras actividades que son muy buenas, que son más secuencial, por ejemplo, el yoga, el tai chi, todas estas actividades son muy buenas en muchas enfermedades mentales, o sea que hay que buscar un poco qué es lo que más te conviene o más que conviene a la enfermedad y a la persona. O sea, yo creo que hoy día el ejercicio físico hay que personalizarlo. Lo mismo que ya los deportistas de alto nivel personalizan sus zapatillas de correr, sus zapatillas de entrenamiento, yo creo que el ejercicio físico hay que personalizarlo. Cada persona necesita su dosis, su pauta, su tipo, y etcétera, etcétera. Y eso es así. El ejercicio, en los últimos metaanálisis publicados el año pasado y es mejor antidepresivo y ansiolítico que cualquier tratamiento farmacológico. Así, de categórico. Sí, lo que pasa es que nadie gana dinero con ello. Ya, porque es gratis, un poco. Ya. Entonces, ¿pero y por qué? ¿Por qué? Pues mira, o sea, ¿cómo funciona nuestro cerebro para eso? El ejercicio hace varias cosas maravillosas que estamos reseñando hoy, pero hay una cosa que a mí me gusta reseñar porque vengo de ese ámbito, y es que incrementa el número de neuronas en edad adulta, que tienes en una región muy concreta del cerebro, que es el hipocampo. Y es que el hipocampo es la región que participa más activamente en el aprendizaje, en la memoria y el estado de ánimo, que incluye depresión y ansiedad, vaya por las cuatro. Pero ¿no habíamos quedado que el cerebro no producía nuevas neuronas? Que teníamos un número de neuronas y lo conservábamos durante toda la vida, lo único que podía ocurrir es que las perdiéramos. Estás parafraseando muy adecuadamente a nuestro premio Nobel Ramón y Cajal, que con los medios que tenía a su alcance vio que de adulto ya se pueden perder neuronas, pero nada se forma allí, ¿no? A mediados de los 60, el profesor Joseph Altman y su mujer Shirley Bayer de la Universidad de Indiana descubrieron que se forman unas poquitas neuronas en el hipocampo en rata. A partir de ahí eso ha tenido, acabamos de cumplir los 55 años de ese descubrimiento, ya incluso tenemos un premio Príncipe de Asturias a los descubridores de eso, y hemos descubierto que todos los animales, todas las especies tienen neurogénesis en diferentes zonas, pero sobre todo en el hipocampo o su equivalente. Los pájaros no tienen hipocampo, pero tienen algo parecido, y se forman nuevas neuronas de manera basal en todos los animales. Nos quedaba la última frontera, el ser humano. Y eso, una entrevistada tuya, María Llorens, descubrió hace unos años. Aprovecho para decir que María Llorens fue la primera persona que hizo la tesis doctoral en mi laboratorio. Es maravillosa, una científica, una investigadora. Pues María Llorens descubrió que sí que existe formación de neuronas en el adulto y que la tienen todas las personas, incluso las de avanzada edad,
y tienen mucho menos las personas con enfermedad de Alzheimer. Esto es una correlación, no sabemos qué es antes y después. Pero para retomar la pregunta, cuando tú te estresas, disminuyes el número de nuevas neuronas. Cuando tú haces ejercicio, aumenta. Y esas neuronas sirven para procesar la información espacial, bueno, y en general de todo tipo, todo lo que tiene que ver con aprendizaje y memoria. Así que, de hecho, existe una teoría, esto es solo una teoría, la teoría neurogénica de la depresión. Y dice que la depresión, en sus formas no más cruentas, es una falta de percepción de tu capacidad de procesar los problemas. Si tú sientes que no puedes luchar contra un problema, bueno, pues entonces puedes tener ansiedad o en alguna forma puedes acabar haciendo depresión. Entonces, si tú tienes menos neuronas, evidentemente tienes menos ejército, menos soldados para luchar contra los problemas y por lo tanto es más fácil que caigas en la depresión según esa ansiedad. ¿Qué es lo que hacen los fármacos antidepresivos? Por métodos químicos incrementan, entre otras muchísimas cosas, la cantidad de neuronas nuevas. Pero es que eso es lo que hace el ejercicio. Por lo tanto, así se entiende que sea un antidepresivo natural. Qué bueno. Por supuesto, no tiene por qué ser así de simple ni ser el único mecanismo, pero a mí me gusta pensar que es el mejor. Qué bueno. Y luego hay otra historia que es fascinante, que os hemos leído con Alejandra preparándonos esta charla, y es que los beneficios del ejercicio se traspasan a tus hijos. Es decir, que pueden heredar algunos de los beneficios que tú has tenido de adulto. ¿Es así? Eso es una cosa muy interesante que viene de los estudios de los últimos 70 años que han demostrado que los efectos del estrés se heredan. La gente que, por decirlo rápidamente, la gente que estuvo con hambrunas en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, digo, transmitió problemas metabólicos a sus hijos que ya comían bien. Y eso me parece que se sigue rastreando muy exhaustivamente y me parece que estamos ya en la 5ª o en la 6ª generación y empieza a desaparecer. También se ha estudiado en gente que tuvo problemas con los hutus y los tutsis en los 80 y entonces sus madres estaban muy estresadas y entonces tuvieron hijos. Esos hijos vivieron unas vidas no tan estresadas, pero tienen el receptor glucocorticoide del hipocampo, que ya nos va sonando, que es el de la ansiedad, la depresión, lo tienen metilado, que es un mecanismo epigenético para hacer cosas. Y entonces esas personas tienen más facilidad para caer en el estrés, aunque ellos no han vivido el estrés. Y entonces nosotros, todo este preámbulo viene a que nosotros dijimos, pues ya es mala uva que se herede todo lo malo, no se va a heredar nunca lo bueno. Y entonces empezamos a hacer estudios a ver si se heredaba los efectos del ejercicio, pensando en que, hombre, no, esto no se va a heredar, pues se hereda. Pero lo más interesante, Lorenzo, es que publicamos hace 5 años, en el año 2019, que se hereda. ¿Pero qué es lo que se hereda? Pues mira, ¿qué cosa positiva se hereda? Claro, esto obviamente lo hacemos en modelos animales, claro, en ratones, no nos dejan hacer los seres humanos este experimento. Entonces, los ratones que corren, esto es más, nosotros hemos participado con otros 100 laboratorios en demostrar esto hace años, el ratón tiene más neuronas por hacer ejercicio y es más listo, así dicho rápidamente. Haces los test que se preparan para que los ratones aprendan y memoricen, los hacen mejor, tienen más puntuación, ¿vale? Bueno, pues los hijos de estos, teníamos hijos de los sedentarios y teníamos hijos de los corredores, pero los hijos eran sedentarios todos. Y los hijos de los corredores eran más listos y tenían más neuronas que los hijos de los otros. Qué interesante, ¿no? Buenísimo, ¿eh? Este mensaje siempre cala mucho cuando voy a los colegios. Cuando voy a los centros de tercera edad me dicen, ¡buah, lo podrías haber dicho antes, claro! Porque... Ya llegas tarde. Pero la historia es nunca que... Nunca es tarde, no nos olvidemos de esto. Este mes de junio acabamos de publicar que el efecto llega a los nietos, aunque ya se está disipando. Ya no tienen más neuronas, pero siguen siendo más listos. Es de apostar que lógicamente en la 3ª generación ya no haya efecto, porque claro, si se heredan los efectos del ejercicio, pero solo de los abuelos, y los padres, y tú, y el siguiente, todos son sedentarios, los efectos del sedentarismo también se van a heredar, con lo cual acabarán compensando y al final... Claro. ¿Por qué? Porque cuesta mucho mantener un cerebro activo y entonces rápidamente se bajan los humos. ¿Y qué efectos tiene el ejercicio en el descanso? Porque, bueno, nos lo preguntaba Fátima, que nos ha escrito
vamos a ir intercalando las preguntas que nos han hecho, que nos ha hecho mucha gente a través de las redes sociales. Ana Gutiérrez nos preguntaba por el efecto antidepresivo del ejercicio y Fátima nos preguntaba una cosa que nos habíamos preparado también Lorenzo y yo, que era qué efectos tiene el ejercicio en el descanso, que también tiene un efecto positivo luego en nuestra vida. Bueno, vamos a ver, en relación con el descanso y con el sueño, que también está muy relacionado, pues bueno, no hay mucha claridad, no está muy claro en el sentido que te voy a comentar. Se hace la gente las preguntas y se pregunta y no hay una idea muy clara de cuándo es el mejor momento para hacer ejercicio. Efectivamente. Sobre todo con los horarios que tenemos, ¿no? Porque por los horarios. Algunas personas nos comentaban también, bueno, ya, pero yo trabajo hasta las 8 o 9 de la noche, ¿no? Nos lo preguntaba, creo que Calixto Evia, decía, bueno, con los ritmos vitales que tenemos todos, con trabajos que salimos tardísimo, ¿a esa hora qué haces? ¿Lo haces de 8 a 9 justo antes de cenar, pero luego tienes que cenar y luego te tienes que acostar y luego no duermas 6 horas? ¿Me levanto a las 6 de la mañana, duermo menos y entonces me voy a hacer ejercicio? Es que la vida en general que llevamos y con los horarios que llevamos en España no nos ayuda mucho. No conciliamos, pues menos vamos a conciliar con el ejercicio. El 25% de la población europea dice que la causa primaria por la cual no hace ejercicio es porque no tiene tiempo. Claro. Y el 25%, que no tiene por qué ser la misma gente, el 25% dice que llega a su casa con tal cansancio que es incapaz de ponerse a hacer las cosas imprescindibles del hogar, incluyendo familia, hijos, labores. A esta gente dile que vaya a hacer ejercicio. Claro. Miguel, perdona, que es que efectivamente... Pues sí, por ahí va no es así, sino que eso es la disculpa para no hacer algo que realmente pues cuesta un poco de trabajo. Respondiendo a la pregunta que comentabas antes, que es muy curiosa, ¿no? Pues mira, no está resuelto el tema de cuándo es el mejor momento y qué relación existe entre el ejercicio y el descanso. Sí que es verdad que el ejercicio pues, nos ayuda a mejorar el sueño, a descansar, a relajarnos más, porque todos estos factores que influyen sobre nuestro sistema nervioso, de que lógicamente el ejercicio es bueno para la depresión, es bueno para la ansiedad, es bueno para el estrés, lógicamente reduce todas esas patologías, pero también es muy bueno para olvidarnos de nuestros problemas cotidianos, que realmente es lo que nos lleva al estrés, a la ansiedad, etc. ¿Cuándo es el mejor momento para que podamos descansar tranquilamente? Pues para unos es bueno hacer ejercicio pues, a última hora de la tarde, por la noche. O sea, hacen ejercicio, se duchan, se acuestan y se duermen fenomenal. Pero otra gente eso no lo tolera porque el ejercicio te hiperactiva muchos sistemas. Y esa activación lleva a que no puedas descansar o que no te puedas conciliar el sueño. Pasa un poco lo mismo con los que se duermen viendo la televisión o los que tienen que apagar la televisión para dormir. Pues es un poco lo mismo. Hay gente que la televisión les relaja y hay gente que la televisión les activa. Pues con el ejercicio pasa lo mismo. En ese caso de que te active, lógicamente la recomendación es hacer ejercicio. Yo, por ejemplo, lo hago a primera hora de la mañana. Yo a primera hora de la mañana, a las 6, llueva, nieve, etcétera, yo me salgo a las 6. No, de momento nos lo vamos a perdonar. No vamos bien. Ya yo salgo a las 6, pero mirad. Pero seguro es que muy está fácil. genial, ¿eh? Seguro que está genial. Mira, tienes que tener un perro y salir con él todos los días. Yo soy de Oviedo y subo todos los días al Monte del Naranco. Los que conocen Oviedo saben que allí al lado tenemos una subida importante. Pues yo subo todos los días al Naranco y esa es mi actividad diaria y me sienta fenomenal. Luego voy a clase, voy a lo que sea y voy... Pero un momento, enorme. Miguel, ¿subes andando con el perro o corriendo? Bueno, porque andando... Marcha... Andando... Así marcha... Andando cuesta, ¿eh? Que es así. Andando cuesta. No, subo a paso muy ligero, a veces corro un poco, pero no, vamos, no me desgañito. No haces marca, no haces marca. No. Oye, hay otra pregunta de Javier que nos ha mandado también que tiene mucho interés. Y es, en el ejercicio también hay modas. Una moda de estos tiempos es que hay que hacer ejercicios de fuerza. Los gimnasios están llenos de gente levantando ahí pesas. Una cosa absurda que nadie entiende por qué. Pero bueno, mucha gente se ha lanzado, efectivamente, dice Javier, a levantar pesas y pesos. Algunos se han apuntado al CrossFit o no sé cuántos nombres extraños de prácticas deportivas de gimnasio. La pregunta es, ¿cuál sería el modelo ideal al margen de modas para mayores de 65? Que será la edad que tiene Javier, ¿no? Por ahí.
¿Es suficiente caminar 10.000 pasos, como nos dice la publicidad continuamente? Con 9.000, 10.000 pasos usted ha cumplido. El teléfono, mirando llevamos ahí los todos pasos. el reloj y sí. el teléfono, Mira, ¿no? Ya he llegado a 10.000, pues ya no hago nada más. ¿Sabes cuál es el problema de la OMS? El problema de la OMS es que tiene que dar un mensaje de 2 frases para 6.000 millones de personas. Claro, Entonces, ¿qué es lo que hace? Que falla con todos. Claro, lo ha dicho antes Miguel, lo que hay que hacer es personalizarlo. Sí, bueno, así es. De todas formas, en relación con el CrossFit y todo eso, bueno, cada uno que haga lo que buenamente pueda o quiera, ¿no? Pero en relación con los trabajos de fuerza, y no estoy hablando de ir al gimnasio y ya dije que fuerza 60-70% del máximo y repeticiones. Los trabajos de fuerza son buenos y encima a esas edades, porque a partir de los 60 años es cuando empezamos realmente a disminuir la masa muscular y a perder fuerza. Es cuando nuestros músculos empiezan a flojear y ya no tenemos capacidad para muchas cosas. A veces quieres mover una mesa en casa y joder, casi no puedo. Entonces, a esa edad sí que es bueno eso que comentaba yo de ejercicios multicomponentes, combinar una serie de actividades. Y una de ellas tiene que ser trabajos de fuerza. Por ejemplo, si haces ejercicio aeróbico 3 días a la semana, pues puedes hacer otros 2 un poco de trabajo de fuerza. O si no, si haces 4 días a la semana, pues de ellos 2 trabajar un poco la fuerza. Eso es importante. Y en esto que apuntaba Javier, que apuntaba esto de, y decía Lorenzo, de todo el mundo en los gimnasios y tal, claro, también hemos visto en los últimos años este aluvión en redes sociales de un tipo de cuerpo que tienes que estar estupendo, con todo musculado y divino, tengas 40, 60 o 70. Y nos preguntaba Lola Capellas, que nos ha escrito también, si este empujarnos todos a tener este cuerpo hace que, lo apuntabais antes, que nos pasemos de la raya, y qué efectos tiene pasarse de la raya con el ejercicio. Puede tener efectos físicos, puede tener efectos mentales, si nos pasamos de rosca. La sociedad moderna es una sociedad pensada para que consumas y, por lo tanto, para generarte el estrés de que consumas. Y a partir de ahí le da lo mismo. Dale, lo que consumas, da igual. Sí, si consumes. Si no quieres hacer ejercicio, consume hamburguesas, que ya verás qué bien te va. Reto a cualquiera a que coja una app esa de buscar comida para llevar a casa. Hamburguesas, pizzas, ¿qué hay? Healthy, bueno, a lo mejor hay un sitio o 2, todo lo demás es malo. Por el contrario, ¿qué quieres? ¿Hacer ejercicio y estar sano? Yo te voy a dar tu producto. Haz maratones, consume. ¿Qué tienes? ¿Un índice de masa corporal de 27? ¡Qué barbaridad! De 26. No, ¿26? 25. ¿25? 24. ¿Pesas 80 kilos? Tienes que pesar 70. ¿Que pesas 70? 65. Es el consumo por el estrés. ¿Pero y qué efectos puede tener? Bueno, primero, a mí no me gustan esos cuerpos tan musculosos, o sea que hay gustos bueno, y bien, gustos. pero mal. En fin, no, hombre, Todos porque estamos bueno, muy cada tranquilos. uno tiene sus gustos. Vamos a ver, una cosa es trabajar la musculatura y otra cosa es ya, no sé, bueno, la vigorexia, hacer trabajos de culturismo, que yo ya, bueno, ese tema de culturismo ya lo aparco, o sea, no voy por ahí. ¿Qué efectos cuando nos pasamos? Pues realmente descompensan a nuestro sistema. Mira, el ejercicio físico es saludable mientras que lo practicamos de manera saludable. Cuando lo transformamos en un deporte profesional, los profesionales no son las personas más saludables que nos podamos encontrar. ¿Por qué? Porque siempre están entrenando y trabajando por encima de sus límites fisiológicos. Y eso, lógicamente, sobrecarga nuestros riñones, sobrecarga nuestro aparato respiratorio, sobrecarga hasta nuestro cerebro. Entonces, esas sobrecargas, porque además acumulas toxinas, y esas toxinas circulan por nuestro organismo, incluido el sistema nervioso central, y eso es muy perjudicial. Por lo tanto, eso es uno de los efectos secundarios. Es más, eso se ha comprobado, por ejemplo, con algo, y se ha visto, y además que se conoce muy bien, con nuestro sistema inmune, con nuestras defensas. El ejercicio, entre todas las bondades que tiene, entre todos los beneficios que proporciona, uno de ellos es mejorar nuestro sistema inmunitario. O sea, una persona activa tiene menos riesgo de padecer una gripe que un sedentario. A no ser que el sedentario no salga de casa y, lógicamente, no le entren los virus ahí. Pero si no es así, pues tiene menos riesgo. ¿Por qué? Porque sus defensas son mejores.
Hay unas células que se llaman NK, Natural Killer, que son además las células que matan precisamente a estas células mutantes, o las que mutan, a las células cancerígenas. O sea, nosotros nuestras células están mutando, y las de todos los que estamos aquí pues, tenemos alguna mutación, pero tenemos unos mecanismos de defensa que las eliminan. Bien, pues el sistema inmune es mucho mejor en las personas que hacen ejercicio físico saludable a las que no lo hacen, pero además es mucho mejor en esas personas a los que hacen ejercicio físico por encima de los límites fisiológicos. Los deportistas tienen su sistema inmunitario muchas veces deprimido y, de hecho, muchos deportistas tienen que tomar algunos los productos para mejorar su sistema inmune porque, si no, llegan a una competición importante y una bronquitis. ¡Ay, el miedo! No, el miedo no, es que le apareció bronquitis porque su sistema estaba deteriorado. Entonces, esa es una de las diferencias entre hacer ejercicio físico saludable y hacer deporte de alta intensidad. El deporte de alto nivel es perjudicial pues, para las articulaciones, para los músculos, para el cerebro, mientras que el deporte, el ejercicio físico, pues, dentro de los límites fisiológicos, pues, son todo beneficios. Yo, por añadir una cosa, ya que has hablado de lo de las redes sociales, que son nada más que la punta del iceberg de lo que la sociedad moderna, del estrés y del consumismo está haciendo, quiero decir que es habitual que digamos que el ejercicio es bueno, todo esto que estos mensajes que estamos lanzando hoy, que el estrés es malo, etcétera, pero los científicos, los investigadores, los médicos, los biólogos, podemos hacer mucho para divulgar las bondades del ejercicio y los perjuicios del sedentarismo y decir que se hereda, que todo esto, y así contribuir a convencer a ese 25% que dice que no tiene motivación o que no tiene interés. Pero ¿qué hacemos con todos los demás que realmente no pueden? Por favor, que nadie olvide, es una opinión mía, así que la mejor manera de combatir los efectos perjudiciales del estrés es no tener estrés. Y eso no es un problema de los médicos ni de los biólogos, es un problema de la sociedad. Esta sociedad se ha vuelto loca. Entonces, lo que más haría por la salud de los seres humanos en este planeta sería eliminar el estrés. Y luego, a partir de ahí, vamos a tener más neuronas y a que los nietos sean más listos. Sí. Al final lo que ocurre un poco es que, como vivimos estresados en un porcentaje tan alto como tú estás diciendo, creemos que haciendo ejercicio equilibramos el estrés. Decimos, bueno, vivo con el agua al cuello y tendré un problema cardiovascular en algún momento, pero como hago ejercicio, lo corrijo. Esa ecuación tiene sentido, ¿no? Hombre, algo ayuda, por supuesto. Hombre, claro. Está claro que lógicamente el ejercicio, lo que comentaba antes, pues nos ayuda a abstraernos de nuestros problemas y nos aparta un poco del estrés, con lo cual, es una de las terapias para el estrés, el ejercicio físico. En realidad estamos intentando decir los dos la misma cosa con palabras distintas. La vida moderna, el estrés es una enfermedad. El ejercicio físico es una gran terapia, probablemente de las mejores terapias. Pero es que el estrés no es consustancial con la vida. Un cáncer sí. ¿Por qué tenemos que tener estrés? Esto no lo hemos inventado nosotros, ¿eh? Ya no viene el león detrás de nosotros. Bueno, son otros leones. Son otros leones. Otros leones, sí, pero, o que nos hemos ido inventando otros claro, leones. Pero son leones con los cuales deberíamos, pero no individualmente. Si tu jefe te exige, ¿tú qué haces? Entonces es la sociedad la que tiene que hacer eso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mira, ya nos hemos convencido todos de una cosa muy habitual que se llama seguridad e higiene en el trabajo. Y, por ejemplo, cuando trabajas delante de un ordenador, sabes que tienes que tener la postura corporal correcta, te ponen, en la inmensa mayoría de los sitios, te ponen protectores de pantalla. ¿Por qué? Porque, pues primero, se ha legislado así para obligar a los empresarios, habrá empresarios maravillosos, pero no en la norma, para obligar a los empresarios a que hagan esto, y luego, además, ha habido una concienciación social por parte de los estudiosos y de los grandes medios para convencer eso. Bueno, pues ahora nos toca el ejercicio. Y no solo hacer ejercicio, sino además levantarse de la silla para evitar el sedentarismo. Si tú le dices a muchos empresarios ahora que sus trabajadores, de acuerdo con la evidencia científica publicada, los trabajadores se tienen que levantar 5 minutos cada hora, las risas se van a oír donde yo te diga.
Pues hay que legislar, y eso no es una labor ni de los médicos ni nosotros. Hay que ir al Parlamento y exigir esto. Bueno, me meto en el saco y me meto en todos los charcos, pero los sindicatos Bueno, a ver qué hacen, ¿no? Y Claro, eliminar pero los ascensores, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, uno de los grandes remedios es subir escaleras, que es una cosa que podemos hacer todos, Sí, pero y que siempre aperezan. Hay rascacielos de 14 pisos, Ya, no nos claro. pasemos. Bueno, pero legislar y concienciar también, quiero decir que esto yo creo que debería empezar desde los colegios, en fin, no sé, o sea, que haya todo un sistema de concienciar desde pequeños, ¿no? También en los colegios, digo yo. Sí, el sistema de la concienciación es muy importante. Mira, yo llevé hasta este año, pues entre otras cosas, dentro de la universidad, que estaba en la parte de gestión, llevaba, bueno, dentro en un vicerrectorado que se encargaba, pues bueno, del tema de salud, o sea, de la parte de prevención. Y, vamos, lo llevé en 2 ocasiones. En la primera ocasión, que fue hace ya 8 años, pues pusimos a la puerta de todos los ascensores de la universidad un cartel pegado en el suelo que ponía simplemente "mejor a pie". Bueno, la gente estaba muy concienciada y ese cartel se gastó y volvimos a poner otro. Qué bueno. En mi facultad, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, mi departamento, mi despacho, que está el último, estoy en la 9ª planta. Y ya me cuesta, pero yo subo a pie todos los días. Bueno, eso es, porque hoy día hay una cosa que no hace tanto que se ha demostrado, pero que es muy importante para todos nosotros. Antes se pensaba que el ejercicio físico, para que fuese saludable, había que hacerlo todo seguido. O sea, venga. Hoy día sabemos que el ejercicio físico se puede compartimentar, es sumatorio. Yo voy a sumar todo lo que hago a lo largo del día y por la mañana me levanto y en vez de ir a trabajar en coche, pues subo caminando. 15 minutos, 15 minutos. Subo además hasta arriba, esos 9 pisos, caminando. Bajo caminando, a punto. Luego voy... Todo eso, el ejercicio físico tiene un carácter sumatorio. Y eso es muy importante porque al final, si lleváis en el teléfono un tal, dices, joder, pues si al final fueron 14 kilómetros. Y eso vale. O sea, me dices, no, es que... El caso que has puesto del colegio me parece paradigmático. La educación física, en mi modestísima opinión, se ha malentendido siempre. La educación física es una asignatura, pero ¿cómo va a ser una asignatura? O sea, tú puedes enseñar... Empiezo por otro sitio. Hay que comer, ¿no? Y entonces tú puedes enseñar las buenas prácticas de las dietas y sobre eso examinas. Pero no te vas al niño a decir, venga, come paella, que te voy a poner nota. Qué absurdo, ¿no? Pues es lo que estamos haciendo. En la educación física ponemos a la gente a hacer educación física a ver qué tal la hace. ¿Perdona? O sea que el niño que por genética o por buenas prácticas saludables corre los 100 metros en no sé qué, tiene el 10. Y el pobre niño obeso, por las razones que sean, que lo hace en la mitad de tiempo, le pongo un 5, pero ¿esto qué aberración es? La educación física hay que hacerla en los colegios porque hay que hacer educación física de la misma manera que comes. ¿Te imaginas que le pusieras nota a la gente por cómo duerme? Oye, bastante tengo con que no duermo para que encima me pongan nota. No sé. Es verdad, habría que enseñar a los niños la importancia del ejercicio y enseñarles a hacer ejercicio, no a competir con él, ¿no? Le puedes examinar, por ejemplo, de qué ejercicio tiene que hacer. Y luego, por supuesto, obligarle a hacer ejercicio. ¿Vale? Pero no le pongas nota. ¿Qué es eso de la nota? Una nota, un 7. Yo creo que en todo esto, que daría para, y además sería muy interesante, daría para una reunión de estas monográfica en relación con los niños. Con esto está todo hecho al revés. Primero, la actividad física escolar, la obligatoria, es totalmente insuficiente para los niños. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las asociaciones de padres o los padres? Pues las actividades extraescolares. ¿Quiénes se apuntan a las extraescolares? Los niños deportistas, los obesos no. Con lo cual, no estamos consiguiendo absolutamente nada. Es todo al revés. Es más, hace unos años, unos cuantos, bastantes, el Ministerio, no me acuerdo ya qué ministerio era, sacó una estrategia muy costosa, que era la estrategia NAOS. La estrategia NAOS era una estrategia basada únicamente en la nutrición escolar, o sea, que los niños comían mal y tenían que mejorar su alimentación. Y fueron, por eso
digo que costó mucho dinero porque fueron por los centros escolares enseñando, tal, no sé qué. ¿Qué falló ahí? Porque falló. No se reconoció, luego la recondujeron un poco, pero ya era tarde. Falló porque solamente tuvieron en cuenta la alimentación, no tuvieron en cuenta el ejercicio físico. Y entonces los niños seguramente que empezaron a comer mejor, pero seguían siendo sedentarios. Luego quisieron, lógicamente, no consultaron a los expertos y lo hicieron mal, quisieron meter el ejercicio físico, pero ya la estrategia ya estaba caduca y no funcionó. Fue una estrategia muy interesante, pero mal diseñada. Entonces, hoy día seguimos mal, porque las actividades físicas escolares son totalmente insuficientes. Y los niños tienen que hacer deporte, tienen que hacer ejercicio saludable. Pueden competir, porque vamos, la vida es una competición y pueden competir de forma saludable y otras actividades. Pero claro, el problema es que a las actividades extraescolares tendrían que ser también obligatorias. Entonces ya no llamarse extraescolares, sino actividades escolares. Pero claro, volvemos con lo que decía José Luis, al final volvemos otra vez al cerebro, ¿no? Si tú al niño le presionas para que sea el mejor haciendo los ejercicios, pero luego resulta que es que soy un manta y se me da fatal, ese niño se cohíbe, se ríen de él, tal, volvemos a lo mismo. Si es que al final puede llegar a ser contraproducente si no lo enfocas de manera adecuada. Claro, es que hay que convencerle de que es bueno para su salud, no de que tiene que sacar nota. Claro. Y lo que sobre todo tiene que comprender es que a lo mejor es un crack jugando al ajedrez, pero jugando al balonmano o al baloncesto, pues no. Y sin embargo, tenemos una sociedad en donde al que es bueno en el deporte se le premia socialmente con cierto estatus. En cambio, al otro, al que pasa muchas horas en el ordenador, tenemos una palabra todos, friki. Eres un friki del ordenador y del ciberhacking y del no sé qué y del no sé cuántos. O sea, fíjate lo que decimos, ¿eh? O sea, tienes un estatus especial por ser bueno en el deporte, mientras que eres un bicho raro cuando estás encerrado en la habitación. Y ni lo uno ni lo otro son cosas buenas. Claro, o sea... Hay una cosa de la que se habla mucho últimamente, lo hemos hablado en el telediario varias veces, lo recuerdo hace poco, no me acuerdo por qué en concreto, volvimos a hablar de estas zonas azules que hay por el mundo. Hay en Japón, creo que es Okinawa, Cerdeña, Icaria en Grecia, que es zonas donde la gente vive más años. Apuntando a esto que decías, Miguel, de que el ejercicio tiene también que ver con el hábito en esas zonas, donde la gente lleva unos hábitos de vida más saludable, hace más ejercicio, come mejor y por eso tiene una longevidad más larga. Bueno, podemos comentar las dos cosas. Vamos a ver, en primer lugar, la supervivencia, la vida, depende de muchos factores. O sea, tiene un carácter multigénico. En primer lugar, depende de los genes. Normalmente, los hijos de padres centenarios suelen vivir bastante, suelen ser longevos. En segundo lugar, depende de la dieta. En tercer lugar, depende de la calidad de vida que hayas tenido. Incluso la calidad, y digo muchas veces fundamentalmente, la calidad de vida a nivel de tu sistema nervioso. O sea, una persona que haya vivido toda la vida estresada o que tenga problemas familiares toda la vida, o sea, una persona con problemas, lógicamente, tiene una mala calidad de vida. Eso influye sobre la esperanza de vida que vas a tener. Entonces, todos esos factores a los que hay que sumar, lógicamente, el ejercicio físico y hay que sumar, bueno, la genética de que no tengas ninguna enfermedad concreta. Luego está, pues si padeces una enfermedad infectocontagiosa o no, que también influye. O sea, que tiene un carácter multicéntrico la longevidad. Y entonces hay que tenerla en cuenta. Si fuiste una persona activa, lógicamente se cuenta, pero no solamente es eso. Son muchos factores los que influyen. Yo, por mezclar cosas que están saliendo, que son interesantes y añadir algo nuevo, en el laboratorio acabamos de ver que el ejercicio moderado comparado con el sedentarismo cambia la microbiota. Esto ya hay algunos estudios que lo han dicho. Hace que suban algunas especies de bacterias y otras bajan. O sea, hay como un perfil de microbiota asociado al sedentarismo y asociado al ejercicio moderado. Y entonces, la novedad que puede llamar un poco más la atención es que si los animales hacen demasiado ejercicio, se revierte el perfil de microbiota al del sedentario. Y entonces, lo que puede impactar más es que hemos hecho un trasplante de microbiota fecal
de la caca de un animal corredor a un animal sedentario. ¿Y qué dirás? ¿Qué pasa? Tiene más neuronas y es más listo. ¿Tiene más qué? Más neuronas y es más listo. O sea, ha cogido a través de ese perfil de microbiota bacteriano parte del efecto del ejercicio en el otro sujeto. Eso supongo que tendrá muy poco recorrido, porque evidentemente eso, si eres sedentario, no durará nada más que lo que dure, pero no, me sirve no como terapia, sino como indicación de que hay muchos mecanismos a través de los cuales el ejercicio hace efecto en el cerebro. Y uno de ellos es la microbiota, y es que eso tiene mucho que ver con la dieta, con el estrés y con el sistema inmunitario que acaba de mencionar. Entonces, si os fijáis, al final hay como 5 cosas que se repiten para bien y 5 cosas que se repiten para mal, porque todas trabajan sobre lo mismo, y que son el sueño, la dieta, el estrés, el ejercicio. Sí, sí, que lo hemos estado repitiendo toda la sesión, ¿eh? Al final siempre volvemos a los 5. Estamos acabando ya la sesión, pero yo quiero volver a hacer el círculo y volver a una cosa que decía Lorenzo al principio y que lo hemos repetido varias veces durante la sesión, que es lo de recetar deporte, que yo creo que nos hemos quedado todos con la idea de, vale, que muy bien, bueno, de aquí salimos algunos con unas pautas un poquito, ya sabemos más o menos, mañana 6 igual no, pero bueno, habrá que ponerse. Pero claro, para recetar deporte, y lo hablábamos antes de empezar la sesión con Miguel, no tenemos una especialidad de medicina deportiva ahora mismo en España. Y claro, pues no vamos bien. Entonces, los médicos de medicina primaria, que son al fin y al cabo de atención primaria, que son los primeros a los que vamos, ¿no? Me duele aquí el cuello, me duele la cabeza, deberían tener algún tipo de formación también para recetarte un deporte, porque tampoco ellos tienen por qué saber lo que te viene bien a ti o no. Entonces, volvemos al principio. ¿Habrá que tener una formación para eso? Sí. Bueno, tienes toda la razón. En primer lugar, hoy día, ahora, con mucho retraso, pero hoy día, en muchas facultades de medicina y ciencias de la salud, pues ya se está metiendo alguna asignatura, aunque no obligatoria, de salud y ejercicio físico, etc. O sea que ya a los futuros médicos se les está enseñando por lo menos la importancia que tiene. Respecto a los médicos de familia, claro, el problema de los médicos de familia, los pobres, es que están saturados. Sí. Y están saturados con todo lo que tienen, como para decir, y ahora espera, que te tengo que dedicar media hora para decirte qué ejercicio tienes que hacer y recetárselo, porque esa es la cuestión. O sea, vamos a ver, es una receta más. Yo lo hago, pero es lo que habría que hacer. Es lo que habría que hacer. Pero es lo que habría que hacer. Y los médicos de familia, bueno, se están intentando formar. De hecho, aquí en Madrid pues, se está intentando hacer, porque una vez que ya aconsejas o prescribes, o como quieras llamarlo, el tipo de ejercicio, pues luego ya, bueno, tiene que haber otras personas, un segundo nivel, los licenciados en ciencias del deporte, que te enseñen a hacerlo. No es la labor del médico el enseñarte lo que es un 50% de la fuerza máxima, cómo lo tienes que hacer, no. Pero eso ya es la segunda parte. Pero la primera es, primero, cuando alguien llega a la consulta y dice, oye, mira, soy un sedentario o sedentaria y es que quiero hacer algo con mi vida, quiero empezar a hacer cosas. Lo primero que tiene que hacer el médico, que tiene ahí su historial, es decir, bueno, pero yo nunca te hice un electrocardiograma. Hay que hacer un electrocardiograma, por lo menos, para ver si tu corazón va a responder al ejercicio que te voy a prescribir. Y la segunda parte es decir, bueno, mira, teniendo en cuenta tu peso, tu talla, tus características antropométricas, que tienes 65 años, que nunca has hecho actividad, que tienes un poco de sobrepeso, que tienes una artrosis de rodillas, etcétera, pues mira, lo mejor para ti pues es que hagas estas actividades acuáticas, te apuntes al aquagym, por ejemplo. Entonces, eso es prescribir ejercicio físico. No, como decía Lorenzo, ve y haz algo con tu vida. No, esto que está diciendo Miguel es fundamental. ¿Te imaginas que fueras al médico y te dijera, tienes que tomar esto, toma? Y dice, ¿pero cuánto? ¿Cómo? Claro, ¿cuándo? Claro. Pues esto es lo que están haciendo. Haz ejercicio. Otra, tienes que mejorar la dieta. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Tienes que dormir bien? No, si ya. Pero es que no tienen tiempo, claro. Bueno, o formación. Es que hay una historia que no quiero que se nos pase antes de terminar, Alejandra, que es, porque claro, esta relación entre ejercicio y salud no se nos ocurrió de la nada. Esto salió de estudios médicos. Y tiene una historia muy divertida que nos ha contado Miguel antes de entrar aquí. Pues sí, tiene una historia, bueno, muy curiosa.
La primera demostración científica de que el ejercicio físico era bueno para la salud, o mejor dicho, disminuía el riesgo de padecer un infarto de miocardio, viene de los años de 1948-49. Ahí, y además la investigación se hizo en Londres. Un epidemiólogo inglés que se llamaba Jeremy Morris, pues hizo un estudio comparando, bueno, algunos de los que estáis aquí igual sabéis de lo que hablo, otros muchos no, pero en aquella época en los autobuses existía el conductor, que seguramente que estaba sentado allí pues horas y horas y horas, y luego existía el cobrador, que era el que se movía por el coche, cobraba, etcétera, etcétera. Pues se encontró una diferencia enorme en infartos entre conductores y cobradores. El sedentario, que era el conductor, pues lógicamente tenía un riesgo de infarto de miocardio muy superior al de los cobradores, que era una persona mucho más activa y que entonces llegó a esa conclusión de que la causa de que el conductor tuviese más riesgo del infarto, de padecer infarto, era precisamente que era un sedentario. Y ya un poco tiempo después pues hubo algunas otras investigaciones, hubo otra muy curiosa también, que se hizo, que además fue a confirmar esta anterior. Se hizo también con gente que ya no existe hoy, casi, que fue entre telefonistas y carteros o carteras. Las telefonistas o los telefonistas, como sabéis, ahora ya no eso, pero estaban en una centralita telefónica enorme, allí pinchando, pues todo el día. Y los carteros estaban repartiendo cartas, moviéndose todo el día por los pueblos, ciudades, etc. Y también encontraron la misma historia. Las telefonistas o los telefonistas tenían mucho más riesgo de infarto que los carteros. Entonces fueron las primeras demostraciones científicas, porque había evidencias, pero científicas no, de que el ejercicio físico, en este caso, disminuía el riesgo de infarto de miocardio. Es bueno, ¿eh? Ahora hay que decidir qué queremos ser, ¿no? Si conductor o cobrador. Por romper una lanza, o sea, amén todo lo que has dicho, y de hecho ese es el comienzo del estudio de la fisiología del ejercicio físico y del deporte. Como él ha dicho, científicamente, pero no científicamente, vamos a romper una lanza por el conocimiento humano de toda la vida. ¿Cuántos miles de años tiene lo de mens sana in corpore sano? Es verdad. No era científico porque nadie había hecho un estudio científico, pero bueno, algo sabían, ¿no? Algo intuían. Bueno, pues nada, ahora habrá que decir si queremos ser cobradores o conductores, que yo creo que nos ha quedado todos claro a partir de mañana lo que tenemos que hacer. Pues Miguel, José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en la Fundación Marc. Lorenzo, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias.